Qué lindo es que podemos encontrarnos, aunque sea a través de este medio. Sabes que las predicaciones grabadas o pregrabadas o las predicaciones virtuales tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, una de las ventajas para mí es que cuando estoy predicando en las iglesias, termino de predicar, me siento a comer en el potluck y se me ensucia la corbata. Una vez de cada 10 o de cada, o de cada 5. Así que es una ventaja predicar así, no se me va a ensuciar la corbata. La ventaja para ustedes es que si se aburren pueden poner pausa y entonces después siguen poniendo play al sermón. Ven que tiene sus conveniencias. Es un gusto poder comunicarnos, aunque sea a la distancia. Gracias a Dios el Evangelio sigue manifestándose con poder, sigue manifestándose con efectividad en la medida que nosotros se los permitimos. Nuestro tema, como habrás estado viendo desde que comenzó la transmisión, se titula La gracia que nos enseña y está basada en un conocido pasaje, muy conocido pasaje del apóstol Pablo en su carta a Tito, que no vamos a explorar en toda su dimensión o en la esencial, que es aquel que tiene que ver con el mensaje poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, pero por lo menos vamos a ver qué es lo que la gracia de Dios quiere enseñarte a ti y quiere enseñarme a mí. Así que quiero invitarte a donde te encuentras, a que si puedes, inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a tener una palabra de oración pidiendo la bendición de nuestro maravilloso Dios. Querido Señor y amante Padre, qué lindo es que tenemos la oportunidad de conectarnos, hijos e hijas tuyos, en tu reino y de esta manera reflexionando en tu palabra para comprender tu voluntad, pero también para aplicarla en nuestra vida. Bendícenos, Señor, con tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 14. La epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el 14. Y dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué hermoso es encontrar en la palabra de Dios este pasaje tan alentador. Como tú puedes ver, el centro del mensaje, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, quiere mostrarle que Dios sigue teniendo un plan para sus hijos, como tiene un plan para ti y para mí. Sigue manifestándose en nuestras vidas con el propósito de ayudarnos en el momento más difícil de la historia de nuestra vida personal y de la historia de esta tierra. Dios sigue con el intento en su divina providencia y el poder de su Espíritu tratando de ayudarnos. Y la manifestación más maravillosa de Dios para ayudarnos es por su gracia. Los regalos maravillosos de Dios a través de su gracia. Cristo es el regalo más grande. Y Pablo nos ayuda a apuntar con los ojos de la fe al momento glorioso de la manifestación preciosa de Cristo en los cielos, con toda su gloria, con toda su majestad, en que nosotros le estaremos esperando para recibirle y vivir con él eternamente. Sin embargo, es interesante que aunque esta expectativa nuestra de una patria para la cual no necesitamos documentos legales, porque la documentación para esa patria celestial es nuestra comunión y permanencia en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, para esa casa en el cielo de la que no necesitamos documentos de propiedad,
porque la documentación de esa casa es la promesa de Cristo que dice, voy a preparar un lugar para vosotros. Él está preparando un lugar para ti y para mí. Tampoco necesitamos documentos que aseguren nuestro título, nuestra posición o nuestro estudio, porque dependemos pura y exclusivamente, por sobre todas las cosas, de la sabiduría, la inspiración, la dirección y el poder de nuestro Dios. En esa tierra donde no habrá más dolor, ni clamor, ni muerte, ni enfermedad para siempre, donde el pecado habrá terminado definitivamente. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, le ayuda a reflexionar en esa gracia de Dios que se manifestó para salvación tuya y para salvación mía, con un plan y un propósito. Así que al reflexionar en estos versículos, vamos a empezar en realidad desde atrás hacia adelante. Vamos a empezar desde la última parte del versículo 14 y versículo 13, y luego vamos a analizar un poco los versículos 11 y 12 y el versículo 12. Así es que presta atención, porque lo que nos interesa en esta oportunidad es ver qué es lo que Dios nos ofrece, cómo yo puedo obtener y aprender lo que la gracia de Dios me quiere enseñar, qué es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos de parte de su gracia para ver a Jesús en gloria y majestad. Y por eso es que esto es sumamente importante. Así que te invito nuevamente a leer los versículos 13 y 14 del capítulo 2 de Tito. Versículos 13 y 14 dicen así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¡Qué hermoso! Aquí aparece el primer concepto importante, el concepto de la redención y de la purificación. Pablo usa dos palabras muy conocidas, lutrosentai y catarice. Catarice es mucho más conocida, se usa mucho en las Sagradas Escrituras. La intensidad del mensaje de Pablo tiene que llegar a tu corazón y a mi corazón. Él tiene el propósito de mostrarnos el plan de Dios. ¿Para qué la gracia nos tiene que enseñar algo? Para que el resultado de lo que tú y yo aprendamos de la gracia de Dios y esperando la manifestación gloriosa de Jesús, sea tu purificación y mi purificación, sea nuestra redención, para que nada ni nadie altere el plan divino. Solo en Cristo, es claro por el pasaje de Pablo, solo en Cristo hay redención y purificación, en nadie más que en Cristo Jesús. Él se dio a sí mismo para que tú y yo podamos ser redimidos y purificados. Atención a este concepto, porque a veces nosotros queremos la salvación, queremos la eternidad, queremos la casa en el reino de los cielos, queremos las bendiciones de su perdón, de su misericordia, de su paciencia, de su longanimidad, pero no queremos la obra transformadora. ¿Te acuerdas cuando David en el Salmo 51 le dice a Dios que lo purifique para que sea limpio? Es la intensidad del hijo o la hija de Dios que en sinceridad no solo quieren gozar de aquello en aquel momento en su gloriosa venida, sino que queremos gozar del poder de Dios redimiéndonos y purificándonos hoy y ahora. Esto es lo que nosotros llamamos el proceso a través del cual Dios hace esa obra que comienza con la iniciativa divina, se acerca al hombre para que aquel que en toda su voluntad anhele esta salvación pueda eliminar el pecado en lo que nosotros llamamos la obra de la santificación, apartándonos del mal y del pecado y en piedad acercándonos a nuestro Dios. Solo es posible esta obra en comunión y dependencia de Dios. ¿Hay obstáculos para que esta obra se echa en comunión y en dependencia de Dios? Sí. El obstáculo principal, nos enseña la Biblia y la inspiración profética, eres tú y soy yo, somos nosotros. Nuestra actitud humana que rechaza la obra de la redención y de la purificación
se transforma en un obstáculo. Nuestro carácter, nuestras inclinaciones, nuestra terquedad, nuestra necedad, a veces hasta nuestra rebeldía. Estaba recordando días atrás, mientras preparaba este mensaje, una conocida historia de la vida y el imperio greco-macedónico bajo el mando de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un gran conquistador, un gran estadista, un gran soldado y general. Cuando él acampaba con su ejército alrededor de una ciudad para sitiarla, para poseerla, para tomarla, él tomó la costumbre de que ponía enfrente de las murallas de la ciudad una gran antorcha de fuego. Y él comunicaba a la gente que mientras esa antorcha de fuego esté encendida, mientras el fuego permaneciera iluminando las murallas de la ciudad, había oportunidad de salir de la ciudad, de escapar o de rendirse. Cuando el fuego se apagaba, la destrucción de todos los que estaban y de todo lo que tenían se manifestaba en esa ciudad. Y lamentablemente, la historia nos muestra que Alejandro Magno cumplió muy consistentemente con esta amenaza. La antorcha encendida, había oportunidad. La antorcha se apagaba, se acababa la oportunidad. Dios no tiene una antorcha encendida que tú y yo podemos ver, pero tiene la antorcha, la lámpara de la palabra de Dios que nos ilumina. Mientras haya ese tiempo de gracia para enseñarnos con el propósito de redimirnos y purificarnos, hay oportunidad. Cuando ese tiempo de gracia se cierre, se acaba esa oportunidad. Así que es importante que mientras meditamos, tú y yo consideremos esto para que nada ni nadie nos impidan, en dependencia y comunión con Dios, disfrutar de esa obra que Dios quiere hacer. Segundo aspecto importante, vamos a los versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12 de esta carta de Pablo a Tito. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Muy bien. Aquí aparece el segundo concepto importante, el concepto del renunciamiento. El concepto de renunciamiento es importante porque el término que usa el apóstol Pablo nos ayuda a ver no solo su intención al escribirle este mensaje a su discípulo Tito y a la iglesia, sino la fuerza de su intención. A veces cuando hablamos de renunciar, nosotros lo vemos como una actitud pasiva de subyugación. Sin embargo, cuando leemos en el diccionario nos dice que es dejar voluntariamente o apartarnos voluntariamente de algo que tengo o de algo que puedo tener. Segundo concepto, es desistir de algún empeño o proyecto que puede estar en este caso perjudicándome o puede ser negativo para mí. Tercer concepto, es privarme o prescindir de algo o de alguien que me está separando de Dios. Por eso se usa el concepto de renunciar al mundo. Renunciar al mundo. El primer alcance de la enseñanza de la gracia de Dios es renunciar. Cuando yo permito que la gracia de Dios me enseñe a través del poder y la obra del Espíritu Santo, aprendo a renunciar. ¿A qué tengo que renunciar? Pablo dice, a la impiedad y a los deseos mundanos. Tengo que dejar a un lado mi desconfianza humana natural en los demás, que la centro en mi vida. Tengo que desconfiar de las actitudes de desobediencia en los que tengo la tendencia a inmiscuirme, a meterme, como decimos, en líos, en camisa de 11 varas, a meterme en esa situación. Tengo que desconfiar de eso, tengo que renunciar a eso. ¿Te acuerdas cuando nuestro Señor Jesús en Mateo en el capítulo 13, versículos 45 y 46, no vamos a leer ese pasaje,
menciona aquella conocida historia del mercader que encontró una perla de gran precio, vendió todo lo que tenía para comprar aquella parcela y quedarse con esa piedra. Estaba leyendo un dicho o un modismo chino que me llamó mucho la atención. Ese modismo chino se dice así: comprar la caja y devolver las perlas. ¿Quieres que te lo diga en chino? No, es broma, yo no sé chino. Comprar la caja y devolver las perlas. Cuenta la historia que un famoso joyero del estado de Chu se dirigió a otro estado, el estado de Zheng, para vender unas preciosas perlas que le habían costado mucho dinero y quería venderlas a buen precio. Pero como era un artesano, él ideó una caja con una madera de alta calidad y la decoró bellamente y también la trató con perfumes muy sofisticados y muy buscados en su época, de tal manera que hasta la caja con su madera despedía una fragancia rica y agradable. Luego colocó la caja con las valiosas perlas a la vista para que fuera vendida, hasta que llegó un hombre bastante adinerado, de allí del estado de Zheng, vio la caja que era tan hermosa, le llamó la atención de su vista y pagó un precio altísimo por la caja. Cuando recibe la caja, la abre, vuelca las perlas en la mano y se las devuelve al joyero. Este hombre de Zheng sabía que la caja era hermosa y que valía mucho por su madera y por su aroma y por su perfume, pero no sabía que las perlas valían mucho más que la caja. Ahora te pregunto, ¿será que a veces tú y yo estamos comprando la caja y desechando o devolviendo las perlas que el Señor nos ofrece en nuestra vida? ¿A qué me refiero? A veces nosotros nos dejamos llevar por la sensualidad, por la vanidad, por las ambiciones egoístas, por lo que quiero obtener, por lo que quiero ser, por lo que me gustaría, por lo que tienen los demás. Y entonces estamos quedándonos con la caja de este mundo y la perla del gran precio, que es Cristo Jesús, que es la salvación, que es la redención y purificación de tu alma y mi alma, nosotros la estamos descartando. Quiera Dios que con sabiduría tú y yo aprendamos, mientras disfrutamos de lo que la gracia de Dios nos enseña, a que no descartemos lo más importante, que nosotros, por su gracia, con su poder y con su dirección, cuando estamos convencidos y hemos entendido de lo que está mal, de lo que nos perjudica, de lo que nos separa de Dios, podamos desechar esto, renunciar a esto, para entonces que la gracia produzca en nosotros lo que Dios quiere producir a través nuestro. ¿Te acuerdas cuando nuestro apóstol también, Juan, pero en su primera carta nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en ti y en mí? Y entonces al final, en el versículo 16 de 1 Juan 2, Juan dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y nosotros tenemos que renunciar a esto, que nos está separando de una relación con Dios y que no nos va a permitir ver a Cristo en gloria y majestad y esperarlo con todo aquel momento, toda aquella excitación, toda aquella alegría, cuando Él se manifieste para buscarnos. Por eso es que tenemos que permitir que la gracia de Dios siga enseñándonos a ti y a mí. Así que ya vimos el propósito. La gracia de Dios nos enseña para redimirnos y purificarnos. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Nos quiere enseñar que seamos conscientes de aquello a lo que tenemos que renunciar, aquello que tenemos que dejar. Estaba leyendo hace unos días atrás y lo anoté aquí, algo bien interesante para tu reflexión y mi reflexión. ¿Qué es lo que más te molesta? Yo voy a leer algunas declaraciones y quiero que tú reflexiones. ¿Qué te molesta más? ¿Te molesta más una alma perdida en el pecado o una raya en la pintura de tu auto nuevo? ¿Te molesta más faltar al culto de adoración o te molesta más faltar a un día de trabajo?
¿Te molesta más cuando un sermón se posterga o te molesta más cuando un almuerzo se retrasa media hora? ¿Te molesta más que la iglesia no crezca o te molesta más que el jardín no crezca? El jardín de tu casa. ¿Te molesta más que tu Biblia esté sin abrir o te molesta más no entrar a Facebook o a Instagram o a Telegram o a la media social que tú utilices más? ¿Te molesta más que tus hijos lleguen tarde a la escuela o te molesta más que lleguen tarde a la escuela sabática? ¿Te molesta más que las ofrendas disminuyan en la iglesia o te molesta más cuando tu salario disminuye? ¿Te molesta más descuidar el trabajo que tú puedes hacer en la iglesia o te molesta más cuando descuidas los aseos o las actividades domésticas en tu casa? ¿Te molesta más perderte una buena lección bíblica o perderte tu programa favorito? ¡Wow! Qué interesante la reflexión de este autor anónimo. ¿Qué te molesta más? ¿Qué cosas nos molestan más? Tristemente, a veces las cosas menos importantes, de menos valor, menos prioritarias, son las a las que le dedicamos más atención. Y la gracia de Dios está siendo obstaculizada para enseñarte y enseñarnos lo que Dios quiere enseñarnos. Vamos al tercer aspecto importante en nuestra reflexión en esta oportunidad. Vamos al capítulo 2, versículo 12 nuevamente. Capítulo 2 de Tito y el versículo 12. Enseñándonos que, dice el apóstol Pablo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué tenemos que aprender? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¡Wow! Y aquí viene lo más importante. Tengo que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ya me queda claro lo que tengo que dejar y las actitudes que tengo que dejar, las tendencias que tengo que dejar. Ahora te pregunto, ¿tú crees que estás viviendo? ¿De verdad estás viviendo? Estamos en el siglo XXI después de casi 14 meses de pandemia. ¿Estamos viviendo? ¿Te has dado cuenta la intensidad y la urgencia de la hora que tú y yo estamos viviendo? ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando distraídamente a vivir, disfrutando de algunas cosas a las que les damos tanta importancia y no atendiendo aquellas que son las primordiales, las prioritarias, las que tienen realmente valor? Me impactó leer hace algunos años atrás en un libro de historia algo que sucedió en Rusia al momento de comenzar la famosa revolución bolchevique que dio origen a todo lo que nosotros conocemos después como el Estado comunista. Dice la historia que al comienzo de esa revolución se llevaron a cabo dos reuniones muy importantes en esa época. En una casa en Moscú estaban reunidos los líderes de esa revolución bolchevique. Y en otra casa, a pocas cuadras de distancia, estaban reunidos los líderes de la Iglesia Ortodoxa rusa. En la primera reunión se habían convocado para ocuparse de los planes que iban a cambiar el curso de la historia humana y que cambiaron el curso de la historia humana. En el segundo lugar, donde estaban reunidos los líderes de la Iglesia Ortodoxa rusa, el enfoque de la conversación, escucha cuál fue. Fue una discusión grande y larga sobre los cambios propuestos acerca del color de la vestimenta de los sacerdotes. ¡Wow! En un momento tan crítico de la historia, comenzando la revolución bolchevique, ellos estaban entreteniendo tiempo para ver qué color le iban a poner a su vestimenta. Ahora yo te pregunto y me pregunto, ¿no será que entretenemos tiempo a veces en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras iglesias, a cosas que no son fundamentales para el crecimiento de nuestra vida espiritual y del reino de Dios? ¿Será que nosotros nos estamos distrayendo de la gracia de Dios que quiere enseñarnos a vivir, pero a vivir de verdad, como dijo Jesús, a vivir en abundancia?
consciente y sensatamente de la mano de Dios, nosotros podemos vivir justa, sobria y piadosamente. ¿Qué significa vivir justa, sobria y piadosamente? Significa vivir con el criterio de Dios, significa vivir con el valor de Dios y de su palabra, y significa vivir según las prioridades de Dios y de su palabra para ti y para mí, para que podamos vivir eternamente. El Evangelio no solo nos enseña a vivir con fe y esperanza en el momento glorioso en que Cristo venga a buscarnos para abrazarle y pasar con Él una eternidad. El Evangelio también, la gracia de Dios también me quiere enseñar a vivir hoy y ahora un pequeño cielo aquí en la tierra. Nota esta hermosa declaración de Elena G. de White, que se encuentra en el libro La Segunda Venida de Cristo y el Cielo, pero fue escrito en la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, en el año 1893. Ella dice así en esta declaración: el cielo comienza en el alma, y cuando la mente se llena de las cosas del cielo, Cristo es más y más apreciado y llega a ser el más amado entre 10.000. Y entonces ella dice, si queremos ver el cielo allá, ¿dónde tenemos que tener el cielo? Tenemos que tener el cielo aquí. Debemos tener el cielo en nuestros hogares, con nuestras familias, acercándose a Dios por medio de Cristo Jesús. Vivir sobria, justa y piadosamente es vivir un pequeño cielo aquí en la tierra, en tu hogar, en nuestro trabajo, en nuestras iglesias, con círculos de influencia que amen a Dios y a su prójimo y estemos preocupados por terminar la obra que se nos ha encomendado para vivir con Él eternamente. Significa una vida de dominio propio, de temperancia, pero por sobre todo de sumisión y dependencia de Dios. Una vida donde cuando aprendemos lo que la gracia de Dios nos quiere enseñar, nos damos cuenta cómo y de qué manera debemos vivir, para que nada ni nadie nos haga perder aquel momento glorioso del regreso de Jesús. Te pregunto, porque esto es importante, a veces vivimos una vida religiosamente muy ocupada. Te pregunto si Jesucristo estuviera aquí hoy, en Texas o en los Estados Unidos, en el 2021, ¿tú crees que Él estaría ocupado en 3 o 4 comisiones de trabajo en la iglesia, llevando y trayendo chicos a la escuela, a la música, a los deportes, teniendo reuniones incesantes el viernes de noche, el sábado de mañana, el sábado de tarde, el sábado de noche, el domingo de juntas, de planificación, administrando un club de aventureros y de conquistadores, sirviendo en los comités de servicios a la comunidad y ayudando, participando en varias organizaciones voluntarias de tiempo libre? Pastor, ¿pero qué me está diciendo? ¿Que esto está mal? No, todo esto es precioso. Pero a veces nos metemos en tantas cosas y nos ocupamos en tantas cosas que ninguna de ellas hacemos como Dios quiere y no nos dejamos tiempo para nosotros. Si Jesús estuviera haciendo todo lo que muchos de nosotros estamos haciendo, tal vez Él también tendría problemas para asimilar la palabra de Dios, estar en comunión con su Padre, en oración, escuchar su voluntad. Estoy convencido de que Jesús estuviera aquí, tendría un horario y una agenda muy diferente a la mía y a la tuya. Porque Él vivía según prioridades que tú y yo debemos tener, según valores que tú y yo necesitamos atesorar. Cuando la gracia de Dios nos enseña con el propósito de redimirnos y purificarnos, nos enseña a qué tengo que renunciar y cómo tengo que vivir sobria, justa y piadosamente, con criterio, con valores y con prioridades. Yo quisiera animarte en esta oportunidad a que no dejes de reflexionar en esto. Leas y releas este pasaje. Te detengas una y otra vez a leer este pasaje. Quiero animarte a que permitas que Cristo sea eficaz en tu vida y en la mía. Y que el poder del Espíritu, actuando a través
de la obra divina de la gracia pueda enseñarnos, antes de que sea demasiado tarde, a renunciar y a vivir sobria, justa y piadosamente, a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y a vivir como Dios quiere que vivamos. Porque es un hecho que es el deseo maravilloso de nuestro Dios, que tú y yo seamos redimidos y purificados conforme a su voluntad, para brillar para su gloria y su honra. Quiera Dios que podamos vivir en la abundancia para la gloria de Dios, con alegría y con felicidad, no por lo que está pasando, porque estamos en sus manos y estamos viviendo conforme a su voluntad. Quiera Dios que podamos tomar decisiones firmes de renunciar a aquellas cosas que son inconvenientes, que analicemos y reestructuremos nuestra vida para tomar tiempo para nuestra comunión y dependencia de Dios y para su obra y la obra del adelanto de su reino, comenzando con nuestra familia y siguiendo por todo lo demás, porque esa gracia no durará para siempre. Esa gracia no seguirá enseñándonos para siempre si no hemos querido aprender lo que la gracia de Dios no quiere aprender, nos quiere enseñar. Quiera Dios que nada ni nadie impida que tú pongas tus prioridades a donde deben estar. Quiero tener una oración. Y durante la oración, yo voy a pedirle a Dios que esté escuchando también tu oración personal, individual y mental. Y que estemos tomando decisiones, y que estemos asumiendo responsabilidades, y que estemos pensando en aquello en lo que vamos a renunciar y en aquello que vamos a hacer para la gloria de Dios. Oremos juntos. Querido Señor y amante Padre, qué hermoso es saber que en tu infinita misericordia sigues con paciencia enseñándonos y esperando para que vivamos conforme a tu plan y propósito. Gracias porque tu plan y propósito es redimirnos y purificarnos. Y para eso tu gracia nos enseña a que renunciemos a algunas cosas, a algunas tendencias, a algunas actitudes, que cambiemos nuestros valores y prioridades para que vivamos justa, sobria y piadosamente. En este momento, Señor, quiero rogarte en el nombre de Jesús, no en mis méritos, que tú escuches la plegaria personal e individual que en este momento se está elevando a ti, porque cada uno de nosotros sabemos a qué debemos renunciar y qué tenemos que hacer. Y que nos ayudes, Señor, a que nada ni nadie nos aparte de nuestra dependencia, comunión especial contigo, para que tu poder y tu gracia en nosotros brillen para tu gloria y tu honra. Ayúdanos antes de que sea demasiado tarde e impacta nuestra vida con tu poder para que podamos ayudar a otros antes de que sea demasiado tarde. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y para su gloria. Amén. Quiero hacerte un desafío. Sigue orando acerca de esto durante el resto de este día y todo el tiempo que sea necesario. Despiértate cada día con un pensamiento. Un día más para prepararme y acercarme al Señor. Y acostarte siempre con este pensamiento. Y dilo en oración: Señor, un poco más cerca de tu regreso. Ha pasado otro día. Gracias que estamos cerca de tu regreso. Y con ese espíritu, con esa actitud, con esa pasión, el Señor nos tendrá preparados y nos ayudará a preparar a otros para el momento glorioso de su venida. Que Dios nos bendiga.